Hola, bienvenidos queridos y queridas estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a esta asignatura que es fundamental en nuestra formación como futuros teólogos y agentes pastorales, agentes de, ¿por qué no decirlo también, consejería? A nuestra clase Psicopedagogía y Didáctica de la Religión. Bueno, hoy comenzaremos un camino que une dos partes esenciales de esta hermosa y oportuna licenciatura. Por un lado, aprenderemos el lado de la ciencia, de la educación, el lado de poder llevar la enseñanza, y por el otro lado, la profundidad espiritual de una persona. Esto es muy importante ya que vivimos en una época donde nos desafía profundamente, primeramente como educadores, como portadores de la fe. Y ya no basta solamente con repetir ciertos contenidos religiosos. Hoy más que nunca se requiere comprender al ser humano desde un proceso de desarrollo en su manera de cómo está aprendiendo, en esas búsquedas profundas más que nunca hoy, ya que el día de hoy tenemos a la mano una infinidad de contenido de información, aunque no todo el contenido sabemos es veraz, es real, pero esa es nuestra tarea, el poder anunciar de una manera correcta la fe, esto a través de una forma viva, cercana y significativa, que quede marcada en el corazón de las personas a quienes llega esta información. De manera que esta asignatura nos invita a mirar con profundidad no solamente a las personas, sino a descubrir cómo educar a través de la fe de una manera integral, obviamente con ciertos procesos que nos van a ayudar a poder llegar de una manera efectiva, con ritmos, tiempos y obviamente con contextos. No me queda más que darte la bienvenida a nuestra primera clase, Psicopedagogía y Didáctica de la Religión. Y bueno, como primera parte, vamos a conocernos un poquito en relación a, pues a la materia, ¿verdad? Así es que, como te compartía, esta es la clase de psicopedagogía y didáctica de la religión. Bienvenido, espero que sea un camino en el cual podamos estar avanzando de una manera práctica y de una manera significativa. Bueno, me presento, mi nombre es Elvis Manuel Arce Moctezuma. Tengo la oportunidad de haber hecho una carrera doble, primeramente como ministro de culto público. Esto hace ya eh, comencé esta carrera hace más de 25 años, y también el poder haber terminado mi licenciatura en pedagogía. De manera que es una oportunidad, ¿verdad? La que hoy yo tengo de poderte compartir, y la verdad es que es algo que a mí me motiva muchísimo. Primero quiero comenzar a presentar un poquito acerca de mi persona, un poquito acerca de mí, que es mi familia, ¿verdad? Tengo la oportunidad de ser padre de tres hijos, y digo, en esto quiero, tal vez no nos conocemos, quizás sí nos conocemos, pero si no nos conocemos, quiero decirte que cuando recién me casé, mi esposa y yo teníamos la ilusión de ser papás, y de repente pues las cosas no se dan como uno a veces desea y piensa. Y bueno, después de un tiempecito, 10 años, que no podíamos ser papás, pues Dios nos da la oportunidad de poder tener la bendición de tres bebés, ¿no? Y esto pues es una bendición bien grande, porque no lo esperábamos, no era algo que fuera a venir de repente, simplemente lo deseábamos. Y yo siempre lo he dicho, muchas veces yo le pedí a Dios, Dios, dame un bebé, solamente uno. Y de broma lo comento, ¿verdad? Dios, ¿ahora qué hago con tres? Pero bueno, es una bendición bien grande. Hoy te quiero presentar a mis tres hijos.
de izquierda a derecha. No sé si la pantalla lo estás viendo de la misma manera, pero quiero comenzar con mi hija primogénita. Ella es Tiara Hadassah. Ella es muy carismática, muy alegre, muy social, muy tierna. Le gusta frecuentemente estar aprendiendo. Es muy cercana a papá, muy cercana a mamá. Y bueno, actualmente no solamente está cursando en la secundaria, sino que también está sirviendo dentro de la congregación donde somos pastores en el área de los niños, en la parte de los niños siendo maestra. Bueno, lo heredó un poquito de su papá y lo heredó un poquito de su mamá. Y en medio tenemos a Elvis David. Él de igual manera, pues obviamente todos están en secundaria, ¿verdad? Segundo de secundaria, son triates. Y bueno, él es muy extrovertido, él es muy aventado, muy arrojado. De repente él se avienta a hacer las cosas y él es así, su temperamento, su forma. Decimos que es medio loquillo, pero no loquillo en el más sentido, sino de que él le gusta la parte del ánimo, del cotorreo, de la alegría. Y actualmente él también está ayudándonos dentro de la congregación, toca la batería y bueno, está muy activo en algunas áreas de los adolescentes, al igual que mi hijo Isaac Eduardo, que es el que está a la derecha. Él es un poco más introvertido, es un poco más tímido, obviamente que tiene un liderazgo impresionante, pero poco a poco se va desarrollando. Él actualmente pues me apoya con el piano y bueno, esta es mi familia, ¿verdad? Somos cinco, mi esposa, mis tres hijos, y bueno, como puedes ver, pues ya me dejaron un poquito, ya todos me alcanzaron y ya me dejaron. Y bueno, gracias a Dios, es la oportunidad que hoy tengo de poderte compartir un poquito acerca de mi familia, de cómo son ellos, y bueno. Te decía, quiero entrar un poquito más en la parte personal. En un momento más va a aparecer ahí mi contacto para que si en algún momento tienes alguna duda, alguna pregunta, lo hagamos vía WhatsApp o de manera por correo. También quiero decirte que ahorita dentro de la parte que voy a comentarte, pues bueno, no siempre puedo contestarte de manera inmediata los textos, pero si me das oportunidad, créeme que en la primera oportunidad que tenga, te voy a responder o lo voy a hacer de una manera lo más pronto posible. Bueno, te comparto que de alguna manera, ah, tengo la oportunidad de no solamente haber estudiado la carrera de ministro de culto. Para mí ha sido una bendición el poder hacerlo. Hace más de 20 años que comencé, mi esposa y yo comenzamos muy jóvenes y la verdad es que ha sido una aventura de fe y un privilegio y damos gracias a Dios porque a lo largo de este tiempo hemos estado trabajando, sirviendo en muchas áreas, comenzamos como muchos de nosotros sirviendo en áreas generales. Ya después de eso tomamos un tiempo para poder estar al frente de una escuela de discipulado, de liderazgo, esto por varios años y después tomamos la oportunidad o tuvimos la oportunidad de poder ser pastores o líderes de jóvenes por muchos años también, sirviendo también en la parte de la música, la alabanza en la congregación. Y bueno, desde hace 10 años para acá tenemos el privilegio, mi esposa y yo, de poder ser pastores titulares dentro de una congregación donde hemos ido creciendo y donde porque la gente ha tenido el corazón de poder servir a la otra gente, se ha estado avanzando y sobre todo porque ha sido por gracia y misericordia de Dios. Y bueno, te platicaba, esto es en la parte de alguna manera ministerial. eh, pero en la parte de la formación académica, pues bueno, a veces uno nunca sabe por dónde el Señor te quiere llevar, por dónde Dios te quiere formar, pero también cuando nosotros comenzamos a aperturar la parte de la iglesia, pues tuvimos la necesidad de comenzar a tener que trabajar de medio tiempo. Y bueno, pues en ese entonces teníamos, ahora sí que como dice la escritura, lo que tenemos a la mano usarlo. Y bueno, en ese entonces tenía la licenciatura en pedagogía, bueno, habíamos terminado la carrera mi esposa y yo, ella también es pedagoga.
y decidí comenzar a laborar en esta parte de la educación. Nada extraño, nada diferente, porque a lo largo de toda mi carrera ministerial he estado enseñando y compartiendo, solamente que ahora de una manera más específica, más exacta. Y bueno, en este caso comenzamos o comencé yo dando clases de una manera muy fortuita, de rebote. Recuerdo que fue mi primera experiencia. Llegué a un Starbucks con la persona que me iba a entrevistar. La persona me dice, a ver, ¿cuál es tu experiencia laboral? Yo decía, no, no tengo realmente como frente a un grupo en específico, o más bien sí lo tengo, pero no de manera concreta, no hacia una materia, sino más bien en asuntos generales. Y entonces la persona se me queda viendo así, el reclutador, y me dice, o sea, ¿cómo? ¿Das o no das clases? Y yo sí, sí doy clases, pero doy clases de ética, doy clases de religión, doy clases de moral. Ah, ok, 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 ok. Pero ¿has dado clases? No, sí, claro. Llevo más de 10 años dando clases, más de 12 años impartiendo. Ah, ok. ¿Y tendrías algún problema de poder dar clases en una escuela? No, no, no. De hecho, eso es lo que estoy buscando. Y bueno, dentro de toda esta dinámica es como comencé. Entré a una universidad de parte del gobierno. Ahí estuve un par de, sí, como un año y cachito, a la par que también me empleé en otra escuela, trabajando también al mismo tiempo, una preparatoria. Entonces daba clases el bien temprano en la mañana en la universidad y luego me iba a la preparatoria. Y bueno, siempre fue una aventura muy padre, pero que comenzó a darme ciertos conocimientos y sobre todo la habilidad para poder estar en un aula. Ya después de ahí, tuve la oportunidad de poder estar o de entrar a trabajar ya de medio tiempo, tiempo completo para una escuela que es de 7 de la mañana a 3 de la tarde en una escuela, y ahí empecé a dar clases en la primaria, primaria alta, quinto de primaria, luego a sexto. Me fue muy bien, gracias a Dios, de tal manera que yo por la actividad que tenía en la iglesia, yo no podía estar muy tarde, así es que yo hablé con el director, le dije, "Oye, este es mi último año, y ya no voy a poder estar a causa de algunas cosas que yo tengo que hacer". Y entonces él me decía, ¿sabes qué? Me gustaría mucho que pudieras continuar con nosotros, quédate un año más y ya después te vas. Ok, me quedé un año más. Y al final del año yo le dije, bueno, lo prometido es deuda. Muchas gracias, ingeniero, por todo su apoyo, porque en ese entonces estaba interfiriendo un poquito la actividad de la escuela con el proyecto que teníamos de iglesia. Entonces me dice, ¿qué necesitas para quedarte otro año más? Y le dije, no, nada, realmente es todo. Y me dice, vamos a hacer algo, ¿qué te parece si te cambio a otra área, que en este caso es secundaria? Ahí pagamos por horas y te pago por horas, y entonces te pago el mismo salario como si estuvieras todo el día en primaria, pero te vas temprano en secundaria, y así de alguna manera tú sigues trabajando con nosotros y tú no pierdes el salario. Entonces me pareció una muy buena opción. Dije, bueno, voy a salir en un buen horario, voy a tener un buen tiempo. Y total, eso fue como comencé. Y hasta el día de hoy, sigo impartiendo clases, o bueno, ya no del todo. En esa escuela voy a cumplir 10 años ya de manera ininterrumpida dando clases ahí. ¿Y por qué digo que ya no del todo? Porque justo por la carrera, por la licenciatura que tengo, me promovieron a una área que es una dirección técnica. En este caso es una coordinación, y el hecho es de que ahora tenemos que trabajar de una manera directa con los alumnos, con los maestros y con los padres de familia. Y esto me ha dado una apertura impresionante. Si igual más adelante tengo la oportunidad de poder dar algunos testimonios de cómo esto ha sido una oportunidad y una bendición. De tal manera que definitivamente la experiencia que he tenido en la parte educativa, se conjunta con la parte pastoral y obviamente con la parte teológica. Eh, Eso es lo que me motiva a estar todavía dando clases o estar en una escuela, porque hoy me da la oportunidad de poder acercarme a los padres. El día de hoy, justo en la congregación donde estamos al frente, vinieron dos alumnos del colegio donde yo doy clases. En una oportunidad, te lo comparto rápidamente, estaba
en la oficina atendiendo una situación de un papá que recién había perdido a su esposa, muy joven, por cuestión de un cáncer, y su hijo había estado teniendo varias actitudes, y entonces yo le hice la observación y él me dijo, mira, las situaciones que tiene esta pérdida y le ha costado muchísimo. ¿Hace cuánto que perdió a su mami? Hace 3 meses. Y entonces esa parte se comenzó a tornar un poquito difícil para él por todo lo que conllevaba, y bueno, lo que hice simplemente fue llevarlo a la parte pastoral, la parte teológica, y empecé a hablarle de Dios, acerca de la esperanza, acerca del consuelo, y que de alguna manera que ellos iban a salir adelante, que era un momento difícil, difícil, pero que iban a salir adelante. Bueno, me decía, y bueno, ¿y tú cómo le haces o cómo estás aprendido esto? Y bueno, yo le comentaba, ¿verdad? De la iglesia, le comentaba que yo era pastor en una congregación. Y bueno, para hacerte la historia bien resumida, al final le dije, termina, allá en mi oficina, ¿verdad? Atendiendo a esta persona en la oficina, le dije, ¿me permitirías hacer una oración por ti y por tu familia? Me dijo, claro. Y cuando terminé de orar, el hombre estaba muy quebrantado. Al final me dice, me gustaría que pudiéramos tener una plática, pero no como coordinador de la escuela, sino como pastor. Yo creo que lo necesito. Y bueno, te platico todo esto porque de alguna manera esto nos da oportunidad y nos da pauta a entender que los detalles que Dios nos permite tener son porque Él los va a usar. Y si hoy Dios te está permitiendo estudiar una licenciatura en teología, es porque realmente Él va a usarla. Así es que qué bueno que te estés tomando este tiempo. Probablemente tú ya estás participando dentro de esta aventura de poder enseñar, ¿verdad? O de poder llevar una consejería. Si no lo tienes, no te preocupes, va a llegar el momento en que lo que estás aprendiendo, pues lo puedas poner en práctica, y esto va a ser una bendición. Así es que, pues por lo pronto es lo que te quiero compartir acerca de mi vida. Te repito, pongo ahí en pantalla mis datos, ahí está el contacto, tú me puedes localizar a través de WhatsApp. La razón que te decía que no te puedo contestar rápido es porque a veces estoy en una junta con los directivos de la escuela, a veces estoy atendiendo a un padre de familia, y muchas veces o en ocasiones estoy hablando con los chicos, ¿no? Tengo ya invitado a la iglesia 4 chicos que nos van a acompañar, primeramente Dios, de ahí del colegio donde yo estoy impartiendo clases, y no solamente eso, sino que pues te puedo decir que la familia de ellos están interesados en podernos acompañar. 3 de ellos, si Dios permite, tenemos un campamento ahorita en verano con nuestros adolescentes de la congregación, nos van a acompañar y están muy contentos de querer hacerlo. Bueno, solamente quiero decirte que en esta asignatura, eh, más que enseñar teoría, yo lo que quiero es que tú puedas comprender que la manera en cómo transmitimos el Evangelio es muy importante. Y si nuestra materia es de teología, quiero que comprendas que hay un maestro por excelencia, que es Jesús, y de él vamos a aprender, porque la manera en la que él transmitía el Evangelio, con verdad, con cercanía, con el corazón, nos da la oportunidad entonces de poder comprender que podemos hacer un buen trabajo. Así es que bienvenido nuevamente a esta materia que yo espero que sea una completa bendición para tu vida, psicopedagogía y didáctica de la religión. Así es que vamos a comenzar entrando en materia, después de habernos conocido un poquito, y me gustaría comenzar con una oración. Así es que ahí es donde estás en tu lugar, vamos a pedirle al maestro de maestros que nos ayude a poder comprender de la mejor manera esta clase para que sea algo que nos alimente y nos llene. Así es que oramos. Padre, te doy gracias en esta hora por la vida de cada uno de los alumnos estudiantes, los que se están preparando, Señor, en esta licenciatura. Hoy día no sabemos de qué manera tú lo vas a usar, pero lo que sí sabemos es que todo lo que nos permite es aprender, todo lo que nos permite es recibir, todo lo que nos permite es comprender. Señor, todo lo que nos permite es adquirir. Tú lo vas a usar de una manera u otra. Señor, somos instrumentos en tus manos, y hoy te pedimos que lo que necesitamos aprender lo podamos recibir de corazón. Gracias porque hoy te pedimos sabiduría de lo alto, la mente que viene del cielo, para que podamos tener ese conocimiento, y ese conocimiento nos lleve a una bendición mayor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, sin más, a mí me gustaría que pudiéramos comprender un poquito acerca de esta materia, ¿verdad? O de, sí, de esta clase, psicopedagogía y didáctica de la religión. Pero, ¿qué es psicopedagogía y qué es didáctica de la religión? Lo primero que quiero que comprendas es que la psicopedagogía está dividida, partida, o es más, es el conjunto de dos áreas importantes de estudio. La integración de la psicología. ¿Qué es la psicología? Pues todos los procesos mentales, emocionales y conductuales del ser humano. Cómo se siente, cómo reacciona, cómo se conduce. Y a eso lo vamos a juntar con la pedagogía, perdón, que se enfoca en las teorías, que se enfoca en las estrategias de enseñanza, aprendizaje y obviamente la práctica de la educación. De manera que entonces es una fusión que nos va a ayudar a comprender a las personas, cómo su entorno, cómo los factores, las decisiones, su historia influyen en el aprendizaje y cómo nosotros desde la parte teológica, pedagógica, vamos a poder influenciar o acompañar a esos procesos para que pueda ser de una manera personalizada y significativa. Entonces, entendiendo esto, la pregunta es, perdón, ¿qué es la didáctica? Porque nuestra clase no solamente habla de la psicopedagogía, sino que habla de la didáctica. Y bueno, la didáctica es justo una disciplina que nos ayuda a estudiar los procesos de enseñanza, de aprendizaje en cualquier contexto educativo, con un solo propósito, con el fin de mejorar la comprensión, la retención y la aplicación del conocimiento. En pocas palabras, que lo que aprendamos se vuelva significativo desde el punto de vista de quien lo comparte, pero también desde el punto de vista quien lo está recibiendo. De tal forma que nosotros en esta clase vamos a aprender algunas cosas sumamente importantes y para lo cual a mí me gustaría que comprendas lo siguiente. Déjame compartírtelo en la pantalla nuevamente para que lo podamos ver. Bueno, en este caso son los elementos de la didáctica. ¿Quiénes son los que conforman estos elementos importantes de la didáctica? Bueno, recuerda que la didáctica son las formas, los procesos de cómo vamos a estar aprendiendo. Primero, el docente, es decir, el que lo está impartiendo. La persona que está al frente probablemente va a ser en un tiempo de consejería, probablemente va a ser en un tiempo de enseñanza, detrás de un aula, pero la persona que está impartiéndola. La otra es quien recibe esa información, que es nuestro estudiante. La didáctica tiene que ver con lo que enseñamos, es decir, no solamente quien lo imparte, quien lo recibe, sino qué se enseña. Ahora, puedo enseñar algo. La pregunta es, ¿cómo lo voy a enseñar de tal manera que entonces la persona que es mi estudiante, que lo va a recibir, lo pueda retener y eso lo pueda transformar en algo práctico para su vida? Eso tiene que ver también con el método. Y entonces, porque es el resultado de ese método, y entonces vamos a tener que tomar en cuenta varios factores, como su historia, como su entorno, es decir, el contexto no solamente de la persona, sino el contexto en dónde y de qué manera o en qué condiciones se está enseñando lo que queremos compartir. Y por último, ¿cómo voy a darme cuenta de que lo que se dio, de lo que se compartió, pues se aprendió de una manera correcta? Bueno, esto es básicamente lo que quiero compartirte acerca de esta materia de psicopedagogía y didáctica. ¿Es importante la psicopedagogía hoy día? Claro que es importante, porque recuerda que tiene que ver con los procesos y la manera en cómo estamos enseñando. La psicopedagogía es algo que a diario hacemos. Es más, si tú ya has tenido la oportunidad de estar en un contexto donde estás llevando información, te vas a dar cuenta que muchos de los conceptos que vamos a aprender hoy, tú ya los estás poniendo en práctica
pero hoy solamente le estás poniendo nombre a lo que ya haces. Y por lo tanto, pues la didáctica es algo que constantemente hacemos sin darnos cuenta. Lo hacemos desde el punto desde el punto de un padre que está enseñando, porque entonces yo tengo a alguien que aprende de mí, que es mi hijo, y la manera en la cómo se lo estoy transmitiendo, la manera en cómo le estoy dando una enseñanza, pues es un método, y entonces ese método me va a ayudar a que él pueda tener ese aprendizaje significativo. Bueno, para ello entonces voy a buscar una herramienta, una forma para que sea más fácil y más sencillo para él poderlo comprender. Y eso es parte de la didáctica, la estrategia que voy a utilizar. Entonces, tal vez el día de hoy tú no estás tan inmerso en algunos términos, pero lo que sí te puedo compartir es que probablemente ya los usas y hoy los vamos a conocer. Bueno, algo también que es muy importante, es que si estamos hablando acerca de la teología, acerca de esta licenciatura en teología, tenemos que comprender que el mayor ejemplo que tenemos es nuestro mismo Señor Jesucristo. Fíjate que te quiero recomendar un libro que yo creo te va a ayudar a comprender. Bueno, hay muchos libros. Actualmente comencé a leer un libro acerca de la psicología del Maestro de Jesucristo, que está interesante, el lado psicológico de la vida de Jesucristo, que no tiene que ver como a un psicoanálisis, como analizar la forma de Jesús, sino más bien cómo él llegaba al corazón y a las mentes de las personas a través de lo que él hacía. Y está muy interesante. Pero hay un libro que de manera particular te voy a dejar que lo leas. Es un libro que se llama 12 hombres comunes. El autor es John MacArthur y bueno, creo que te va a llevar de la mano acerca de esta materia que está muy, muy interesante este libro, porque cuando tú conoces un poquito la historia de este libro te vas a dar cuenta que este autor presenta la forma en cómo Jesús estuvo invirtiendo su vida en 12 hombres, en 12 personas que nosotros los conocemos como apóstoles, hombres con debilidades, hombres con errores, pero definitivamente transformados por esa enseñanza directa de Jesús con un solo propósito, que era cumplir algo extraordinario que él había escogido. Jesús transforma vidas ordinarias para propósitos extraordinarios. Y eso es algo que nosotros hacemos a través de la pedagogía y a través de la didáctica de la fe. Si me permites cambiar el término de religión, sino de la fe. Ahora, Jesús eligió a 12 hombres comunes, seleccionó a 12 personalidades diversas y muchas veces, si me permites, hasta conflictivas. Eh, con un solo propósito, mostrar el aprendizaje real, el aprendizaje significativo, que ocurre a través de la relación, a través de las vivencias, que ocurre con el acompañamiento cercano de persona a persona. Y esto nos da o nos recuerda que Jesús no formó académicos. Jesús vino y buscó personas comprometidas que querían aprender cómo caminar, que querían aprender cómo vivir de una manera real y significativa. Jesús utilizó métodos que hoy consideramos pilares dentro de la psicopedagogía constructivista, vivencial, personalizada. Y bueno, quiero decirte que el maestro de la psicopedagogía se llama Jesús, el maestro de maestros. Y cuando yo te muestro un poquito respecto a esta parte, te vas a dar cuenta porque te lo comparto. Bueno, este libro, de verdad te lo recomiendo ampliamente, habla mucho de cómo Jesús estuvo como maestro y como psicólogo, como psicopedagogo de los discípulos. Por una parte, vemos a un Pedro que era impulsivo, que era en un inicio atrabancado, que era un tanto arrojado, y después Dios lo transforma en alguien, lo moldea en un líder fuerte y firme. Vemos en un Andrés,
un evangelista silencioso, ¿verdad? Más bien un hombre silencioso, sin tanto ruido, pero que a través de este proceso de aprendizaje, Dios lo lleva a ser un evangelizador discreto y fiel. También vemos a un Jacobo ferviente, un hombre que era arrojado, un hombre que le dijo a su mamá, mamá, dile que yo me quiero sentar a un lado de Jesús cuando esté en el reino. Y eso provocó un tanto de molestia entre los apóstoles. Pero ¿cómo es que Dios transforma a este hombre llamado Jacobo en un siervo fiel que estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo? Y lo conocemos a través de la historia de la iglesia, que también es algo muy padre aprender de ello, que fue el primer apóstol que murió martirizado. Un hombre llamado Juan, que si bien lo conocemos como el apóstol del amor o el discípulo de Amado, comenzó siendo muy ambicioso y exclusivista. Él es el hermano de Jacobo que quería sentarse a la diestra de Dios, a la diestra de Jesús, perdón, estando en los lugares celestiales. No solamente eso, llega una aldea, Jesús les dice, vayan y busquen un lugar, y cuando regresan dice, nadie nos quiso recibir, y se levanta un hombre y dice, Señor, ¿quieres que oremos, que la fe que tenemos, que la creencia que tenemos en ti, podamos orar y pedir del cielo que descienda fuego de tal manera que caiga y queme a todos los que están aquí? ¡Wow! Tenemos a un hombre que era un tanto apasionado, es más exclusivista. Jesús le dice, no sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Pero una vez que fue transformado por el amor de Cristo, pues se convirtió en eso que hoy conocemos, el discípulo del amor. ¿Qué decir de Felipe, un hombre escéptico, y que después se convierte en un hombre de fe? Y así Bartolomé, así Tomás, así Mateo, ¿verdad? Hombres que de alguna manera tuvieron un inicio un tanto complicado, si lo quieres llamar así, hombres que de alguna manera estuvieron batallando con sus personalidades, con su carácter, con sus emociones, pero toda vez que se dejaron enseñar de parte de Jesús, de parte del Maestro, entonces su vida cambió. Por eso es que yo creo que la oportunidad que hoy tenemos de poder llegar al corazón de las personas es inmenso. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de enseñar a alguien más, no solamente llegamos con una parte informativa, sino llegamos al corazón que puede ser transformado. Hay algo que quiero de alguna manera compartirte. Jesús fue un maestro que transformó vidas. Quiero decirte que Dios no llama a los que son perfectos, sino a los que están dispuestos. Es decir, que no necesariamente tienes que ser el mejor, sino tener la disposición de que Él trabaje contigo. Y entonces quiero decirte que eso va a ayudarte a ser transformado por las enseñanzas del Maestro. Eh, Dios no llama a los calificados, Él califica a los que llama. Y esto solamente sucede a través de una transformación de caminar con Jesús. De tal manera que quiero decirte que tu pasado no va a cancelar tu propósito. Y todos tenemos un área y un rol en el reino. Incluso los más invisibles, los que menos se ven. Todos tenemos un papel sumamente importante en el reino de Dios. De manera que al aprender de Jesús nos damos cuenta que Él transforma el carácter, Él moldeó el carácter y lo hizo a través de su ejemplo. Él no utilizó una pizarra como hoy día lo tenemos, y yo creo que si la hubiera tenido, lo hubiera hecho. Él utilizó otros medios, otras estrategias, otras metodologías de las cuales vamos a aprender, ya que Él enseñó muchas de las ocasiones con el ejemplo y con la relación, el acercamiento a las personas. Él le ayudó en los momentos difíciles, cuando las personas necesitaban, Él estuvo ahí. Y obviamente que no solamente utilizó eh, los momentos buenos, incluso los momentos de fracaso se convirtieron en lecciones profundas al corazón. De tal manera que hay una frase que yo siempre digo y es, nuestra necesidad es una oportunidad.
Así es que el maestro simplemente tomó la necesidad de cada persona y la ocupó para una oportunidad. Y Jesús como maestro psicopedagógico, porque te digo que es por excelencia el maestro de la pedagogía, pues adoptó las enseñanzas para cada discípulo. Enseñó con experiencias reales, utilizó preguntas, no solamente daba enseñanzas y respuestas, y eso le permitió desarrollar el carácter por encima del conocimiento y sobre todo que tuvo un acompañamiento con amor y con verdad. Y aunque no lo creas, esto es psicopedagogía. Eh, Me llama mucho la atención el versículo cuando Jesús menciona que después de hablar de la parábola de las semillas, que salió el sembrador y se sembró semillas y la tiró una en el campo, otra entre los pedregales, otra entre los espinos, y comienza a dar la enseñanza. Después de eso habla de cómo es que la semilla crece sin necesidad de que el sembrador sepa de qué manera y cómo. Y después de eso también habla de la parábola de la semilla de la semilla de mostaza, que estuvieras fe como gran mostaza. Lo está haciendo todo en ese mismo día. Y dice la palabra que después de eso, el Señor habla de la importancia de las parábolas, que la gente les enseñaba con parábolas para que pudieran comprender de una manera más práctica, más sencilla y más significativa. Esto lo vamos a memorizar casi en nuestra clase, más práctica, más sencilla y más significativa. Y de esto se trata nuestra materia. De esto se trata el que podamos aprender qué es la psicopedagogía y cuál es la didáctica, recuerda el orden, la forma, las estrategias, para que la gente, a manera que está aprendiendo y recibiendo la enseñanza, pueda hacerlo sencillo, práctico y significativo. Sencillo para que sea fácil de digerir. Práctico porque tiene que tener una enseñanza de lo que se está recibiendo. Y significativo porque va a marcar el corazón para tener un cambio completamente total. Eh, Quiero compartirte que Jesús dijo que las parábolas, que es una estrategia de enseñanza, parte de la didáctica, las parábolas eran para las personas, pero dice que a los discípulos les enseñaba todo. O quiero decirte que las estrategias las vamos a aprender, pero el Señor nos va a ayudar a poder entender completamente todo. Así es que quiero recordarte que nuestro propósito, nuestra asignatura para esta materia es una fusión integral de cómo va a aprender las personas, los factores que influyen en este aprendizaje y cómo nosotros vamos a acompañarlos en ese proceso de aprendizaje de manera que se vuelva esto importante, personalizado y número dos, significativo. Bueno, creo que sin más por el momento, esta es la parte en la que quiero hacer una pausa. Una pausa porque en nuestra primera clase es importante aprender de el maestro, pero también es importante aprender del impacto que el maestro generó, ¿no? El impacto que el maestro tenía, el impacto que él dejó porque las enseñanzas que tenía eran prácticas, eran significativas, de tal manera que lo que tenemos de testimonio es que Dios llama a personas que son reales con situaciones reales. Él no exige en ningún momento la perfección de nadie. Él no dice, porque era bueno, entonces, no, no, al contrario, él solamente estaba buscando una oportunidad en las personas de poder ser transformados y sobre todo que pudiera dejar una enseñanza que no solamente era lo que decía, era lo que vivía y entonces eso provocaba una transformación. Eh, Quisiera comentarte un poquito acerca de esta psicopedagogía que yo estaba analizando acerca de Jesús y de este libro que te repito, Dos hombres comunes. ¿Cuál fue la psicopedagogía de Jesús? Bueno,
Jesús trató de comprender, Jesús trató de referirse a las personas de forma personalizada. Pero algo que hay que comprender acerca de lo que es la psicopedagogía es que tenemos que tratar de comprender la necesidad y atender a los procesos mentales, emocionales del aprendizaje. Y bueno, en esto quiero que comprendas que Jesús, como maestro, no solamente fue un psicólogo, fue un maestro, un pedagogo. Él entendía la condición emocional de cada persona, él entendía la situación moral y espiritual de cada uno de sus seguidores, pero no solamente lo comprendía, sino que adaptaba sus enseñanzas a nivel de que cada uno pudiera comprender, a nivel de que cada uno pudiera tomar lo que tenía que aprender y que lo convirtiera en algo significativo. Jesús enseñaba desde la experiencia, desde la relación, y Jesús enseñaba desde el ejemplo. Es algo que no tenemos que olvidar. Ahora, hay ciertos procesos de los cuales Jesús utilizaba. Es decir, la enseñanza que Jesús tomó estaba muy efectivamente dedicada. Y para esto vamos a entrar un poquito en la materia, vamos a entrar un poquito en la didáctica, es decir, en los procesos. Por ejemplo, en esta primera lección, quiero tratar un poquito respecto a los procesos y la didáctica. A lo largo de la historia, muchos maestros, han dejado huella a través de sus escritos, de sus teorías, de sus instituciones. Sin embargo, cabe destacar que el maestro por excelencia, que es Jesús, no dejó libros, no fundó escuelas, en el sentido convencional. Tenemos escritos de él y claro, a través de la gente que vivió, que presenció, pero Jesús no lo hizo él de manera convencional. Sus enseñanzas no se basaron en métodos formales, en discursos, en contenidos académicos. Se fueron de una relación directa con las personas, la experiencia que compartieron, es decir, una pedagogía viva eh, que se podía manifestar, se podía sentir, se podía ver a través de gestos, de acciones, de encuentros, de palabras y palabras llenas de mucho sentido. La propuesta educativa de Jesús fue realmente interesante porque fue completamente radical a sus tiempos y que, si me permites, hoy nosotros mismos seguimos aprendiendo de ello porque fue una propuesta humana, que tenía que ver con las personas, el interés que él tenía con las personas, pero también espiritual, teológica, porque tenía que ver con el alma, con la sanidad del interior, con la salvación de las personas. Él no enseñó a la distancia, desde un púlpito, él no enseñó quizá desde, desde una sinagoga como tal, aunque en muchas de las ocasiones se paró delante de ellas en medio de las sinagogas y enseñó, pero la parte significativa era desde el camino, junto a un camino, era caminando con él, era en la casa de alguien, era sentándose a la mesa y compartiendo pan con la gente. Y de esa manera formó personas de una enseñanza que fue tan significativa. Y cuando hablamos de significativa, quiere decir que se quedó encarnada de tal manera que se quedó para siempre en el pensamiento, en la idea, y eso los llevó a ser transformados, a no solamente el corazón, sino transformados en cómo veían ahora el mundo, cómo veían su entorno. Despertó en ellos ese deseo de vivir, ese sentido de no solamente tener la información, sino de aplicarla, de decir, wow, esto que recibí ahora tiene más coherencia, tiene más fuerza. Y los motivó de esa manera a convertirse en testigos verdaderos, a convertirse en testigos, perdón, activos de una forma de relacionarse con Dios que no estaba en ese momento,
que no se percibía en ese momento, pero que ahora las personas podían tener. Y bueno, desde esta perspectiva podemos ver que el proceso formativo que Jesús vivió con sus discípulos nos ayuda a poder comprender que esa forma de enseñanza sigue vigente. Los métodos que él utilizó nos inspiran para ahora tener herramientas y prácticas educativas que no busquen solamente transmitir el conocimiento, sino que busquen formar a las personas de una manera integral. Y vamos a ver, básicamente por último, en esta clase, cinco claves pedagógicas, como te lo estaba mencionando, que son esenciales dentro del proceso formativo de cada individuo, las cuales no solamente transformaron a 12 personas, si me lo permites, transformaron de personas convencionales a personas extraordinarias, sino que esas claves pedagógicas siguen siendo profundamente aplicables en los contextos educativos de hoy. Y rápidamente me voy a ir para poder terminar con esta primera clase. Eh, la primera es la enseñanza diferenciada y centrada en las personas. Es decir, que Jesús no enseñó de forma estandarizada, como todos enseñan. Cada discípulo fue tratado desde una parte única, desde su historia, desde su temperamento, desde su necesidad particular. Y esta parte individual es uno de los pilares de la psicopedagogía contemporánea, es decir, enseñar al alumno y no solamente transmitir el contenido. Y por ejemplo, Pedro, como lo mencionábamos, siendo un hombre impulsivo, apasionado, fue desafiado con firmeza definitivamente y fue modelado dentro de la templanza de tal manera que se convirtió en un líder determinado. Otro ejemplo fue Tomás, que fue marcado por la duda. Mas, sin en cambio, Jesús lo abordó con paciencia, esperando el momento en que era necesario para poderlo guiar, no solamente a tener una fe, sino una fe profunda, mediante la experiencia tangible. Cuando él le dice, mete tu dedo en mi costado, una experiencia tangible que podía tocar a Juan, por ejemplo, como decíamos hace rato, un hombre ambicioso, exclusivista, y después de eso lo lleva de la mano en este proceso de transmitir el contenido y de información, pero con un acompañamiento, a convertirse en en ese discípulo del amor, y esto fue a través de la comprensión que él pudo entender del reino, de tal manera que el principio pedagógico es que la enseñanza es de forma diferenciada, es decir, corresponde a un principio de individualidad. Cada persona tiene una individualidad y la clave para una enseñanza inclusiva y significativa es eso, poder reconocer que no todos aprenden igual y que la personalización del acompañamiento en la manera en cómo enseñamos genera aprendizajes más significativos y más transformadores. El segundo es, bueno, esto es lo que te estaba comentando, es decir, no se enseña con contenido, se forma a la persona. Y es lo que Jesús hizo, enseñar desde la parte práctica, pero formar a cada persona. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que entender. El segundo es el aprendizaje vivencial y significativo. Es decir, que Jesús no limitó sus enseñanzas solamente a un discurso. Lo que enseñaba, lo vivía. Lo que comunicaba, lo demostraba con hechos. Su método fue completamente formativo y fue de manera experiencial, perdón, de experiencia. Porque caminaba con sus discípulos, comía con ellos, los exponía a situaciones reales y luego reflexionaba con ellos sobre lo que habían vivido. Por ejemplo, cuando los envía de dos en dos a predicar, a sanar, y antes de que tuvieran plena madurez de poder ser enviados, fueron enviados y de repente con cierto temor, pero cuando regresan, regresan todos llenos de alegría, diciendo las experiencias que habían tenido. Obviamente que también les permitía fallar y eso les permitía corregir lo que estaban viviendo. Cuando los reprendía por tener falta de fe, por ejemplo, en medio de una tormenta que les dice, ¿por qué tienen hombres de poca fe?
qué tienen miedo. Y no solamente eso, sino que también compartía la vida de manera cotidiana, los momentos en los que comían juntos, como te decía, cuando viajaban. Imagínate cuando viajaban, seguramente reían, y no solamente reían, hasta lloraban, servían juntos. Es decir, que es un aprendizaje por descubrimiento, es un constructivismo activo. Y esto nos lleva a que desde la mirada psicopedagógica, este es un aprendizaje vivencial significativo. Eh, Como lo decía el teórico Brunner, aprendizaje por descubrimiento, es decir, constructivista. Y en este tipo de aprendizaje, el alumno no solo recibe la información, sino que construye el conocimiento a partir de la experiencia, generando aprendizajes, que esos aprendizajes van a ser más duraderos y obviamente más profundos, ¿no? El uso del diálogo es el tercero, y las preguntas, ¿no? Lo conocemos como la pedagogía socrática. Estos son uno de los rasgos más notables de la enseñanza de Jesús, porque su uso fue constante, fue con diálogo. No era transmisor de una fórmula A, B, C, D, más bien él llevaba el pensamiento crítico, llevaba a las personas a que analizaran lo que estaban viviendo y que lo tuvieran de una manera crítica en sus pensamientos, cargada de toda la intención de aprendizaje, invitaba a las personas a la introspección, a la crítica, a la fe, hacía preguntas como, ¿quién dicen que soy? No solo era una pregunta teológica, sino que era una invitación a tomar de forma personal, a posicionarse de forma personal lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos estaban sintiendo. Les pregunta, ¿por qué tienen miedo? Es decir, los lleva a una parte interna, a una introspectiva, a decir, ¿qué está pasando en ti, dentro de ti en este momento? A Tomás le hace una pregunta directa, ¿por qué dudas? O sea, no está buscando condenar a Tomás, más bien está tratando de despertarle una conciencia acerca de la fe. Esta pedagogía socrática lo lleva justo a pensar, a construirse desde dentro. Es una metodología que busca que desde el interior el alumno pueda enfocarse en eh, dónde está situado, en qué está viviendo, que tenga un pensamiento crítico y un pensamiento autónomo, es decir, que descubra y no solamente se quede con lo que está recibiendo de quien lo está enseñando. El cuarto es el uso o la formación de carácter, este, am, perdónenme, aquí me brinqué un poquito, la formación de carácter que tiene que ver con el uso de diálogo. No, no, no es el uso de diálogo, eh, tenía al revés, perdónenme, es el aprendizaje vivencial y significativo, ¿no? Eh, Ay, no, me regresé, si me disculpan, por favor, me faltó uno, que es formación de carácter y sentido espiritual. Eso se los dejo a manera de que puedan tenerlo. Se me faltó aquí en el, en el diapositiva. Me disculpo por esta situación, porque era importante que usted lo pudiera comprender. Y bueno, ¿qué tiene que ver con la formación de carácter? Pues bueno, que este tiene que ver con un desarrollo socioemocional y espiritual. Y a diferencia de las otras estrategias, a diferencia de los otros procesos formativos en este sentido, tenía que ver con algo más espiritual, es decir, se enfoca en el desarrollo de la formación integral, la verdadera formación que no limita a la persona a solamente lo cognitivo, sino que lo lleva a abarcar dimensiones más profundas del ser humano. Y por último, lo que es el andamiaje o acompañamiento, que esto es algo muy común dentro de la pedagogía, probablemente lo has escuchado. Algunos grandes expositores como Vygotsky, que habla acerca de que el maestro ofrece el apoyo, ¿verdad? Temporal, mientras que el alumno va desarrollando nuevas habilidades dentro de esta zona de desarrollo próximo, es decir, que el alumno
tiene que bueno, necesita el apoyo de alguien para poder crear un concepto y de esta manera poder tener un aprendizaje más autónomo. Y bueno, en ese sentido Jesús acompañó a los discípulos de muchas maneras. Vemos cuando caminó con ellos, cuando corrigió alguna situación, el mismo Pedro cuando le negó 3 veces y aún así tuvo la misericordia para estar con él. Es decir, que es un proceso de acompañamiento y de apoyo sin necesidad de controlar, de tal manera que busca que el aprendiz avance de una manera más autónoma. Si tú gustas tomar captura de pantalla o esto es de una manera más práctica, el resumen, es decir, enseñanza personalizada, aprendizaje vivencial, formación de carácter, diálogo reflexivo y acompañamiento cercano. Creo que es muy importante entender que la enseñanza de Jesús no fue accidental, no fue emocional, no fue improvisada, fue totalmente intencional, centrada en la persona, orientada en la transformación interior que estaba basada en las experiencias. Y yo creo que su método sigue vigente de una manera interesante porque todo ser humano necesita aprender desde la relación, desde la vivencia, desde el diálogo, desde el acompañamiento. Y creo que hoy nosotros como educadores, nosotros como teólogos, nosotros como promotores de la fe, tenemos que aprender de la pedagogía de Jesús, a formar no solamente mentes informadas, sino personas transformadas. Y en eso creo que vamos aprendiendo de una gran verdad. Eh, pues ha sido un privilegio estar con ustedes. Si me permiten, voy a terminar con una oración. Que Dios nos ayude, que Él sea con nosotros, que su mano sea ayudándonos en esta primera enseñanza. Recuerda, Dios no llama a los perfectos, sino que Él perfecciona a los llamados. Y estamos aprendiendo de esta materia que sin duda alguna la psicopedagogía y didáctica de la religión nos va a llevar a aprender mucho. Oramos. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Gracias porque tú nos hablas al corazón y gracias porque sé que tú nos vas a seguir ilustrando, enseñando y dirigiendo. Permite que cada uno de los que estamos aprendiendo podamos tomar esta información y recibirla en el corazón, pero sobre todo que la podamos llevar a la práctica. Por Cristo Jesús te damos tantas gracias. Amén y amén. Recibe un saludo. En la página estarás recibiendo información acerca de la evaluación. Y si no, la próxima semana, perdón, la próxima clase, voy a darte el sistema de evaluación porque te voy a dejar la primera tarea en la siguiente clase. Así es que bienvenido a esta asignatura y sé que vamos a aprender mucho y vamos a aprender juntos. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer. Bendiciones.